En este documental contamos las historias que la WWE intentó silenciar. He actually slapped me and then he threw me across the room. I didn't want to do it. They would do anything for stardom. The character of Mr. McMahon is really just Vince. You're really, really sorry, Trish? Take your clothes off. Yes! Yes! Vince has gone too far. Desde 2024, Vince McMahon, antiguo director ejecutivo de la WWE, está siendo juzgado por agresión sexual y trata de personas. Pero gran parte de lo que ahora sale a la luz se ha ido presagiando. This isn't easy for me. Countless depraved and humiliating acts. You want to talk humiliation, huh? You want to talk humiliation? I didn't even realize I should have been offended. I'm so used to being like, suck it up, buttercup, that I didn't even think about that side of how offensive it actually was. A partir de los años 80, Vince McMahon construyó un imperio gobernado por el miedo, donde se explotaba a las mujeres, se coaccionaba a las luchadoras y se encubrían las conductas sexuales inapropiadas. Pero ¿cómo afronta la WWE la responsabilidad de su oscura historia? We don't influence society, society influences us. And not only was it pressure, there was, God, I just hope somebody listens. You're fired! Alundra Blaze comenzó su entrenamiento en wrestling en 1984, a los 20 años. En aquella época, la lucha libre no era cosa de mujeres. Los hombres dominaban este deporte. Pero Alundra Blaze quería cambiar eso. I fell in love. I quit my nursing education and went into wrestling. Su determinación y su destreza deportiva pronto la distinguieron. you have a physique I know a lot of men are envious of, and you obviously train very hard for a profession that is indeed rare for a female to get into. Mientras tanto, una madre soltera llamada Rita Chatterton escribió su nombre en una página oscura de la historia. For the first time ever, a lady referee. That was an era when women weren't really welcome. Al principio, la WWE no quería contratarla, así que Chatterton amenazó con demandarlos por discriminación contra las mujeres, y finalmente la contrataron. Rita Marie, ladies and gentlemen, the very first ever lady referee in the World Wrestling Federation. There was a feel by some guys like they're taking money out of my paycheck because they don't really mean anything. It was like a novelty. En una entrevista, Rita Chatterton hace unas acusaciones impactantes contra Pat Patterson, la mano derecha de Vince McMahon. Justo antes de que Chatterton arbitrara su primer combate en la empresa, Patterson supuestamente dijo a los luchadores que participaban en el combate que le rompieran las piernas, para que nunca más quisiera arbitrar. No le hicieron daño, por suerte, pero hay más acusaciones. En 1986, Chatterton afirma que Vince McMahon la violó en su limusina. It was consensual, and actually, had it been, the statute of limitations had run out. Este es el primer caso documentado de presunta conducta inapropiada en la WWE. Chatterton acudió a un programa de entrevistas años más tarde, pero sus acusaciones fueron ignoradas en su mayor parte. People looked the other way. They just thought it was like a woman making up a story on a rich guy. McMahon insists it's all just a conspiracy to wreck his business. Las acusaciones de Chatterton cayeron en saco roto porque, cuando se emitió el programa de entrevistas, McMahon ya estaba envuelto en varios juicios que acaparaban los titulares nacionales. It just seems as though they're all ganging up on us all at one time. Sin embargo, la prensa se mantuvo al margen a la hora de informar sobre el crimen más oscuro del que se acusa al luchador Jimmy Snuka: el asesinato de Nancy Argentino. Pulling back the curtain in the pro wrestling world can be pretty shocking. You know, the stories of depravity, of sex, of violence, of drug use. Nancy Argentino era una joven atrapada en una relación tóxica con una de las mayores estrellas de la WWE. Superfly, Jimmy Snuka. Nancy intentó ocultar los moretones en su cuerpo, pero sus hermanas se dieron cuenta. Ellas la animaron a dejar a Snuka, pero Nancy se quedó con él. En enero de 1983, Jimmy Snuka fue detenido por agresión.
supuestamente había golpeado a Argentino en su habitación de motel. 4 meses después, Nancy Argentino fue encontrada muerta, en otro motel, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. That expression of there's no such thing as bad publicity, that's BS because there is. El forense que examinó el cuerpo sospechó que se trataba de un delito. El informe de la autopsia recomendaba específicamente que el caso se investigara como un posible homicidio. Luego, el 1 de junio, el presidente de la WWE, Vince McMahon, se reunió con los fiscales y los investigadores. No está claro qué ocurrió exactamente en esta reunión, pero tras la visita de McMahon, el caso quedó en suspenso durante más de 30 años. And there's nothing I wouldn't do for our business. El wrestling manager Clessie Freddie Blassie ha sido acusado de comportamiento inapropiado y acoso en el lugar de trabajo. Una antigua empleada afirmó que Blassie la Otra empleada abandonó la empresa por su culpa, tras repetidas presuntas insinuaciones sexuales que ella no deseaba. Vince McMahon honró más tarde a su amigo íntimo Freddie Blassie, incluyéndolo en el Salón de la Fama de la WWE. Por desgracia, esto es solo la punta del iceberg. Innumerables incidentes fueron ocultados y olvidados por la historia. Algunos casos destacados permanecen, como el escándalo de los Ring Boys, los jóvenes que montaban el cuadrilátero, un ejemplo de cómo los directivos de la WWE encubren las conductas inapropiadas. These were real kids being used on McMahon's watch. Pat Patterson supuestamente tocó de forma inapropiada no solo a luchadores, sino también a Ring Boys. El luchador Tony Atlas dice que lo aguantó porque no tenía a nadie a quien quejarse. You either take it or you go home. Who's you gonna complain to? El vicepresidente de la WWE, Pat Patterson, dimitió en medio de la tormenta mediática, pero Vince lo volvió a contratar una vez más cuando se calmaron las aguas, lo que le permitió a Patterson seguir participando en los programas durante décadas. Vince y su esposa Linda fueron acusados de permitir un ambiente de trabajo tóxico en el que los abusos continuaron sin control durante mucho tiempo. Mr. McMahon, do not try to deflect the truth here. First and what are you foremost, asking for? How much money have you asked for? I have never asked for any amount of money from you. You have tried to buy me off to shut up so I wouldn't come forward and tell of these allegations that's running through the World Wrestling Federation. Hoy, Vince McMahon está siendo juzgado por agresión sexual y trata de personas. WWE está siendo juzgada por permitir comportamientos abusivos. 40 años de indicios circunstanciales se acumulan a nuestras espaldas, pero la historia de las mujeres en la mayor promoción de lucha libre tiene matices. En 1993, Vince McMahon puso sus ojos en Alundra Blaze. Way ahead of her time. Way ahead of her time. Tras su fichaje, Alundra Blaze se convirtió en una figura central en la resurrección de la división femenina tras 3 años de inactividad. And I can tell you that the women's division in 1994 is going to be hotter than it has ever been in the World Wrestling Federation. A petición suya se incorporaron nuevos talentos como Bull Nakano. Así, el nivel de la lucha femenina en Estados Unidos alcanzó cotas nunca antes vistas. Alundra Blaze podría haber sido la versión femenina de Hulk Hogan, pero ni la plantilla ni los aficionados apoyaron tal estrellato en ese momento. Blaze fue liberada de su contrato a finales de 1995, supuestamente como medida de reducción de costes. Durante un periodo de dificultades económicas para la empresa, Vince McMahon decidió sacrificar a Alundra Blaze, y con ella a la división femenina. Unos días más tarde, hizo una impactante aparición en la promoción rival WCW, donde simbólicamente tiró el campeonato femenino de la WWF a la basura. One thing I want you to do for me, okay? This is the WWF Women's Championship belt. Tras este punto de inflexión, los papeles por las mujeres en WWE cambiaron drásticamente. The Attitude Era women weren't really considered wrestlers. Con el fin de superar a WCW, en las guerras de los lunes por la noche, la WWE comenzó a comercializar a las mujeres como símbolos sexuales. Monday Night Raw contains material which may be too hot for some. Como la diva original, Sunny demostró que este nuevo papel para las mujeres era un éxito. She could do it all, but she knew her role.
And she knew that what really made her stand out was that she was beautiful. With puppies like that. Man, most of the things we were saying and doing, how did we ever get away with that stuff? A medida que su programación se volvía más extrema, los periodistas y el público en general comenzaron a criticar a la empresa por su representación de las mujeres. A lot of times, the highest rating were women. Beautiful women in skimpy clothes will always catch ratings. Yeah, but can they wrestle? Who cares? En 1998 se reintrodujo el campeonato femenino tras una pausa de 3 años, pero la mayoría de las veces las defensas del título tenían más que ver con insinuaciones sexuales que con una competición seria. Driving bodies. It was just a really exciting time. Whether you agreed with it or you didn't, people watched. La postura oficial de la WWE es que simplemente seguían las tendencias sociales. They were all pushing the envelope. We were doing the exact same thing. But we don't influence society. Society influences us. A partir de 1997, Vince Russo desempeñó un papel importante en la decisión de la dirección creativa de la empresa como guionista jefe del programa principal, Monday Night Raw. Uno de sus objetivos era aumentar la visibilidad de las mujeres. Sin embargo, ha admitido que sus decisiones a menudo hacían que las mujeres se sintieran incómodas o presionadas. Creative envelope, so to speak, in order to entertain you in a more contemporary manner. Cybele fue una de las mayores estrellas femeninas de la era Attitude. She knew exactly what her role was. I'm not the cheerleader. I'm not the smiley person. I'm the real sensual, sexy, come and get me kind of girl. That stage is mine for that moment, and I'm going to make the most of it. The people went bananas for her. I'm like, she needs to be more involved in the show. Recibió un gran impulso, no como luchadora, sino como artista, no por sus habilidades en el ring, sino por su aspecto. Algunas mujeres, como ella, o The Cat, aceptaron su papel como objeto de deseo. Two girls wrestling each other. I don't think that's what people want to see. They want to see cat fighting. Ooh, puppies. Los propios comentarios de la empresa reflejaban la idea de que las mujeres estaban allí principalmente para lucir sexy, en lugar de para luchar o desarrollar historias significativas. I don't know if there was a bigger fan of The Godfather and The Hope Train than The King. This was the absolute best utilization of beautiful women in the WWE. The Godfather, un personaje icónico de la era Attitude, caminaba hacia el ring acompañado por el Hope Train. La mayoría de estas mujeres fueron seleccionadas en clubes de striptease. Las exluchadoras informan que desaparecían cosas de los vestuarios. Este hurto menor fue un riesgo laboral para las llamadas divas de esa época, pero no era una preocupación importante. Mujeres como Cybele, que aceptaban su papel de objetos para satisfacer al público masculino, se enfrentaban a un sexismo rampante, entre bastidores y en su vida personal. En 1999, Cybele demandó a la WWE por $110 millones, alegando condiciones de trabajo inseguras y acoso sexual. Afirmó que los hombres entraban en los vestuarios de las mujeres o hacían agujeros en las paredes para espiarlas. La demanda también incluía denuncias de manipulación de objetos personales y presión por parte de sus superiores para participar en segmentos en los que ella no quería participar. I was being asked to do things that I felt were totally inappropriate for a wrestling program, and I just chose not to do it any longer. Having my clothes ripped off in the middle of a wrestling ring in an atmosphere that I had absolutely no control over was totally inappropriate. Algunas partes de las afirmaciones de Cybele se consideraron exageradas o poco realistas, pero otras mujeres tuvieron experiencias similares. Según los documentos judiciales, Nicole Bass afirmó que la manoseó mientras se desvestía y la acosó mientras se duchaba. Uno de los hombres supuestamente la amenazó con represalias si denunciaba el incidente. Los críticos afirman que la WWE hizo la vista gorda ante el oscuro ambiente entre bastidores, al tiempo que reforzaba la cosificación de las mujeres mediante su representación unilateral en segmentos sexuales. Vince McMahon is part of his time. The difference is that he's in a distinctive position where he reinforces those tendencies rather than challenging or changing or transforming them into something else.
En 1998, Terry Runnels y Jacqueline formaron pareja, llamado Pretty Mean Sisters, abreviado como PMS, insinuando síndrome premenstrual, un término que a menudo se utiliza de forma despectiva hacia las mujeres. Se quejaron a Vince McMahon, pero la decisión ya estaba tomada. Un año más tarde, Terry Runnels afirma que se vio obligada a participar en combates como luchadora. I begged Vince, please, don't make me wrestle, please. I will fire your ass. Yeah, it was pretty clear that I was gonna wrestle. En enero de 1999, el equipo creativo la incluyó en una trama de embarazo que terminó en aborto espontáneo. I begged to not do that one. I lost again. Incluso Chyna, posiblemente la mujer más fuerte de la era Attitude, se sintió presionada por las autoridades entre bastidores. Cuando su grupo DX se separó, Chyna no quería que la promocionaran como luchadora individual. Chyna was just this larger-than-life character that people couldn't wait to see. They wanted me to wrestle by myself. I didn't want to do it. But if you want to go back to Texas and be a housewife, I can understand your point of view. El hecho de que las mujeres no siempre tuvieran elección también era evidente en la programación televisiva en aquella época. You can take your pick of either one of these hoes. Alrededor de Año Nuevo del 2000, la diva Tori fue abiertamente cosificada. Su compañía y sus servicios implícitos se ofrecieron como premio para el ganador del match entre Kane y Big Show. Lamentablemente, algunas de las mayores estrellas de la WWE han sido acusadas de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Terry Runnels ha alegado que Brock Lesnar se exhibió ante ella en un vestuario en 2002. Dijo que era simplemente una de las cosas con las que una mujer tenía que lidiar si quería trabajar en un entorno dominado por hombres. Sin embargo, el caso de Deborah Marshall es realmente impactante. 2 años después de casarse con Steve Austin, una estrella principal de la WWE, ella afirma que la ira se apoderó de él. He actually slapped me and then he threw me across the room. Según Marshall, al día siguiente se presentó al trabajo con moratones en la cara. Al parecer, el equipo de maquillaje de la WWE los cubrió para la televisión. And they don't want to hear, this is their top star, they don't want to hear about this. I mean, they got their own problems they're dealing with. Debra atribuye el cambio que observó en la personalidad de Austin a una combinación de abuso de alcohol y esteroides, problemas graves que los responsables sabían desde hacía décadas que eran comunes entre sus luchadores. Tras repetidas agresiones, Marshall dice que finalmente llame a la policía. Mientras marca el número de emergencia, sabe que le costará su trabajo. Deborah Marshall no fue invitada a volver a los eventos de la WWE tras su divorcio. Steve Austin, por su parte, siguió apareciendo en diversos papeles como comentarista e invitado especial. Tras su marcha, Deborah afirma que firmó un acuerdo de confidencialidad que garantizaba su silencio durante 2 años. I had a 2-year gag order on me before. And then I really didn't want to talk about it. I wanted it to just go away. En 2006, la tragedia de Chris Benoit la sacudió. Desde entonces, Marshall habla de su experiencia y da charlas en colegios para concienciar sobre la violencia doméstica. Otro incidente infame de una transgresión por parte de una gran estrella de la lucha libre tuvo lugar en el vuelo infernal, en mayo de 2002. A 12.000 kilómetros sobre el Atlántico, Ric Flair está acusado de acoso sexual. I remember him like crowding her and trying to make her touch him and stuff. He was spinning around his and he wanted me to touch it, and he took my hand and put it on him. La azafata Heidi Doyle demandó a WWE por el comportamiento extremo e indignante de Ric Flair y otros luchadores en el vuelo transcontinental. Pero a pesar de que varios testigos oculares respaldaron su declaración, Ric Flair salió impune. Well, that's a better term. He was a made man. And he was such a high-level made man that he got a pass. La demanda de Heidi Doyle se resolvió fuera de los tribunales. Mientras tanto, en la televisión continuaba la explotación de las mujeres. En agosto de 2003 vimos un combate en el que, si Test ganaba, Stacy Keibler se convertiría literalmente en su propiedad. Like the little slut that you are.
Durante ese tiempo, Vince McMahon se estaba promocionando de manera prominente como personaje en pantalla. God, I've defied every law you've ever had and yet been tremendously successful. En su despreciable papel de Mr. McMahon, consiguió provocar grandes reacciones entre el público. Pero mirando atrás, es difícil ver al presidente de la WWE abusar la dinámica de poder entre él y las luchadoras. I got a big surprise for you, Tori. A table here. Huh? Can you do that? Huh? People ask me all the time, did you always know you wanted to become a wrestler? No, absolutely not. It wasn't an option back then. Con Jacqueline, Luna, Ivory y Chyna, la era Attitude contó con muchas mujeres que rompían los estereotipos, pero sus papeles no sentaron precedente. La receta del éxito para las mujeres en la WWE era el atractivo sexual. La mayoría de las mujeres eran contratadas por su aspecto físico. Las revistas sensuales, los especiales de trajes de baño y las colecciones de DVD se vendían por millones. La empresa incluso animaba a las divas a posar desnudas para la revista Playboy. Sable afirmó que la presionaron durante varios años hasta que dijo que sí. Chyna también apareció en la portada de Playboy. Más tarde, encontró trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, y la WWE dejó de devolverle las llamadas. Se distanciaron de Chyna. Cuando falleció en desgracia, sus fans no pudieron evitar darse cuenta de la doble moral del líder del mercado de la lucha libre. If there was a women's match, it was probably only a few moments, and it probably involved some catfighting more than wrestling. Las antiguas divas revelaron que les enseñaban a abofetear a sus oponentes en lugar de golpearlas, y les animaban a tirarles del pelo siempre que fuera posible. I just wanted an opportunity to do what I had worked so many years at developing my craft. Luchadoras como Ivory, Molly Holly y Trish Stratus lucharon por ser reconocidas por su trabajo en el ring, pero las cartas estaban en su contra. They were in a very tough position of being capable, but being told that's not what the audience wants to see and that's not what we want you to do. Molly Holly dice que las mujeres no recibían una formación adecuada, lo que limitaba su repertorio de movimientos. Ivory se quejaba de que las mujeres no tenían la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el ring y que no había química con sus oponentes. A match needs to mean something in order for it to be memorable and not just be this cheap thrill. En lugar de una historia que culmine en una lucha femenina en WrestleMania, los responsables entre bastidores preferían una pelea de almohadas entre modelos o una lucha de lencería. A las divas se les asignó un papel muy específico, pero una mujer marca la excepción a esa regla. When I came into the WWE, I didn't exactly know what my role would be. A Lita le encantaba la lucha libre como a pocas, impresionaba con su estilo único en el ring. She did things in the ring that no diva had ever done before. Como era única, Lita a veces conseguía la reacción más ruidosa del público de toda la noche. Lita overcame every odds. Lita's a new women's champion. Pero incluso como campeona femenina, sus sesiones fotográficas eran más rentables que sus combates. Lovely Lita! Lita dijo que no siempre se sentía cómoda durante las sesiones fotográficas, pero quería formar parte del espectáculo. Un sentimiento tan común entre luchadores masculinos como en luchadoras. I don't care if I'm the champ. I don't care if I'm the water boy. Just let me be a part of the show and I'll do my share. How we doing? What? Are you trying to get a behind-the-scenes job? Okay. There's currently no Trish Stratus doll here, but she'll be coming at a later date, hopefully. Like we say here in the WWF, be careful what you wish for. There is a statue here of my legs and my butt, and it's really interesting to see the way that people are touching it and taking pictures of it. En 2001, al veterano luchador Fit Finlay se le asignó la tarea de supervisar y entrenar a la división femenina. It was given to him as a joke to take on the divas, and he said, "Yeah, you want me to get the divas? I'm going to make them as tough as they come." Finlay luchó por una mejor representación de las mujeres, en un sistema profundamente arraigado en sus costumbres. I would get my wrist slapped. I get phone calls and go, "Hey, Fit, the girls cannot be wrestling like the guys."
Entre bastidores, las mujeres encontraron otra aliada en Stephanie McMahon, la hija del director ejecutivo Vince McMahon. Sin embargo, Stephanie también ha sido acusada de mirar hacia otro lado cuando las luchadoras eran maltratadas entre bastidores. Stephanie se mantiene al margen de la conversación. And I was never in the locker room per se, so I didn't know what it was really like. Jazz, una ex luchadora de la WWE, recuerda que John Laurinaitis, que era director de relaciones con el talento en ese momento, le dijo que era especial y que tenía un trabajo de por vida en la empresa. Poco después, Jazz perdió su campeonato femenino. Fit Finlay le dijo que no tenían ningún plan creativo para ella, así que si quería conservar su trabajo, tenía que idear ella misma una historia. Jazz afirma que escribió un borrador y se lo dio a Fit Finlay, quien a su vez se lo pasó a Stephanie McMahon. The good news is we loved it. Bad news is we're going to give it to somebody else. Poco después, Jazz fue despedida. En una entrevista con René Dupree, ha detallado algunas de las formas en que las luchadoras eran tratadas de manera diferente a los hombres. Afirmó que, mientras que a los luchadores masculinos se les proporcionaban hoteles de lujo, les ponían cuartos de motel baratos a las luchadoras. Fallos de vestuario también fueron un gran problema en aquella época. La ropa escasa que las luchadoras llevaban simplemente no era lo suficientemente resistente para un combate de lucha libre. A pesar de los numerosos retos a los que se enfrentaban, las divas fueron ganando poco a poco mayores oportunidades. If I gotta be in a bra and panties to get your attention, well, guess what? And now that I have your attention, watch this. Trish is ready, willing, and able to deliver stratisfaction, guaranteed. En diciembre de 2004, un momento álgido de la división femenina. Después de una historia en la que pasaron de ser mejores amigos a rivales, Lita y Trish Stratus protagonizaron el primer combate femenino en el evento principal de Raw. Otra historia memorable llegó cuando Mickie James se unió a la empresa. Ella y Trish demostraron a todo el mundo que podían hacer algo más que verse bien. It is unbelievable what we have done and where it's come from. A la gente le encanta hablar de estas historias de éxito. Sin embargo, eran más la excepción que la regla. Algunos aficionados critican los documentales oficiales de la WWE, ya que los ven como un intento de reescribir la historia. A sus ojos, WWE se jacta de sus gloriosos éxitos, pero embellece u oculta los problemas sistémicos que seguían existiendo entre bastidores. Es un hecho innegable que, en la lucha libre, el aspecto entre bastidores es tan importante como lo que se puede hacer delante de la cámara. Innumerables divas afirman que el abanico de posibles papeles para las mujeres en WWE es muy reducido, y los pocos papeles que había a menudo reforzaban los estereotipos negativos. Al mismo tiempo, rechazar un papel podía arruinar la carrera. Speak your mind and maybe get a push, or you can speak your mind and lose a job. You just never know. I think it's more if you become too smart and you're like, wait, this isn't right, that's when you're usually gone. Torrie Wilson explica el dilema al que se enfrentó como modelo en una empresa que no dejaba de ampliar los límites de las mujeres. Specifically a house show that I was in this like bikini showdown, standing in the corner, watching one of the girls dance in the middle, literally fighting back tears. Because it was just like it got to like a raunchy point, you know, and I'm like, I don't want to be a part of this. But that was also my job. It was mortifying. Wilson recuerda varios casos en los que sintió que no podía permitirse decir que no, aunque la idea propuesta le resultara incómoda. You will be fired. A Lita también la empujaban una y otra vez a papeles problemáticos. En 2004, Kane secuestró a Lita y la obligó a tener relaciones sexuales con él. Ella quedó embarazada, y la historia terminó con un aborto espontáneo. Según sus propias declaraciones, en 2006 la obligaron a desnudarse bajo las sábanas ante 5.000 fans en el Live Celebration de Edge. Si no lo hacía, le amenazaron con despedirla. Lita lleva hablando de ello desde 2007, pero el público no se interesó por ello hasta muchos años después. WWE traspasó repetidamente sus límites personales. Desilusionada, Lita abandonó el mundo de la lucha libre, por el que sentía una gran pasión antes de que la destrozaran. Lita decidió irse, pero fue humillada y explorada por última vez.
Después del último combate de Lita, la pareja Crime Time subastó sus artículos de higiene, ropa interior usada y un juguete sexual. You want to talk humiliation, huh? I'm gonna buy our panties. Hey, can I get a smell first? You want to talk humiliation? Este segmento fue la idea que tenía Vince McMahon de lo que Lita se merecía, después de todos estos años como despedida. El equipo creativo, bajo la supervisión de McMahon, era reacio a cuestionar su autoridad, especialmente cuando se trataba de las mujeres. Preferían estar de acuerdo antes que ponerse en la línea de fuego. Los antiguos guionistas describen WWE como un reino gobernado por el miedo. Se veían a sí mismos menos como narradores creativos y más como aquellos encargados de llevar las oscuras fantasías de Vince McMahon a la pantalla. En un episodio de Raw de 2001, Kurt Angle besa a la hija de Vince, Stephanie McMahon, mientras ella está inconsciente. Stephanie se resiste al principio, pero luego empieza a disfrutarlo. Más tarde dice ante su novio Triple H que fue. En diciembre de 2005 comienza una trama igualmente inquietante. Melina le ofrece sexo a Batista para que no participe en un combate. Cuando Batista rechaza su oferta, Melina lo denuncia por acoso sexual. I told Batista to stop, and he did it! He used his power and influenced his world champion and forced me into having relations. I have decided to take a stand, suing him for harassment. Pocas semanas después, la realidad escribió una historia más oscura que cualquier cosa que se le pudiera ocurrir a Vince McMahon. Ashley Massaro, ganadora del concurso Diva Search 2005, sufre fuertes dolores abdominales durante una gira de la WWE por Oriente Medio. En una base del ejército estadounidense en Kuwait, busca ayuda en la clínica militar. Massaro afirma que un hombre que se hace pasar por médico del ejército estadounidense la droga y la en presencia de una enfermera. Tras la supuesta agresión, se informa a los responsables de la WWE, quienes se reúnen con Massaro. Ella afirma que se disculparon, pero que la presionaron para que no denunciara el incidente a las autoridades, supuestamente para proteger la relación de la WWE con el ejército. Según la declaración jurada de Massaro, Vince McMahon, John Laurinaitis y Stephanie McMahon estuvieron presentes en la reunión. Massaro lo encontró intimidante, no le ofrecieron ningún apoyo real. Su declaración se utilizó en 2017 en una demanda colectiva contra WWE y se publicó póstumamente, después de que Massaro muriera por una sobredosis de medicamentos recetados. Tras su experiencia en Kuwait, sufrió un trastorno de estrés postraumático. Su muerte fue clasificada como suicidio. A lo largo de la historia de la WWE, hay innumerables historias profundamente inquietantes de mujeres cuyo destino ha quedado oculto, por acuerdos de confidencialidad, silencio sistémico y desequilibrios de poder. Los juicios pintan un panorama en el que los ejecutivos encubren las conductas inapropiadas dentro de su empresa, mientras distorsionan los mismos delitos graves en la televisión con fines de entretenimiento. En los años siguientes se produjeron avances reales en la división femenina. Al menos, quien desnuda a su oponente ya no gana el campeonato mundial. Muchas luchadoras de la década de 2000 se retiraron, y en su mayoría se muestran agradecidas. Don't bite the hand that feeds you. They let me travel the world. They put food on my table. There's people in the company that are good people. I would say 90% of the company is amazing. That 10%, not so much. Por desgracia, la cultura establecida entre bastidores seguía dificultando las cosas a las mujeres que ya trabajaban allí. Mickie James había estado saliendo con John Cena durante unos 2 años. Cuando rompieron a finales de 2009, según se informa, Cena pidió a los directivos que trasladaran a Mickie James al programa secundario, SmackDown, para que no se cruzaran todos los días. Por desgracia, ese fue el principio del fin de la carrera de Mickie James. That's all, folks. Piggy James' career. She came, she ate, she cried, she ate some more.
La historia de Piggy James fue de mal gusto. Mickie dijo en una entrevista que se sentía castigada. Al parecer, su carrera se vio afectada por una decisión que había tomado en su vida privada. Cuando la despidieron, le enviaron sus pertenencias personales en una bolsa de basura. I didn't even realize I should have been offended. I'm so used to being like, suck it up, buttercup, that I didn't even think about that side of how offensive it actually was. Pero había una nueva generación dispuesta a luchar contra el establishment. La mayor fortaleza de A.J. Lee era que podía diferenciarse del personaje que interpretaba. ¿De qué otra manera podría tener éxito una mujer feminista en el NXT de 2010? Nice footwork there by AJ. It was like a humiliation ritual. All the competitions were like embarrassing. Goofy. And like the announcers were just like make fun of us. Honestly, aren't we here to wrestle? En una entrevista, A.J. Lee cuenta que los superiores comprobaban regularmente si las divas novatas tenían la manicura bien hecha. Si no tenían el pelo lo suficientemente largo, tenían que ponerse extensiones. Constantemente se comentaba su peso. I was told no one would want to have sex with me. I don't think you realize how many times we've been offended. My feelings hurt, or like I'm so used to like, oh, you gotta separate your ego from it. Don't take it personal. It's just business. Carly Pérez, conocida como Katrina en Lucha Underground, denuncia el abuso infantil de poder y la falta de profesionalidad entre bastidores. Very juvenile stuff. You don't shake someone's hand, it could set them off. You don't say hi to someone, it could set them off. You wear something wrong, it could set them off. I mean, it's just stuff that really shouldn't dictate somebody's entire career. There was so much pressure on the girls to conform to a mold. And not only was it pressure, there was, you would sort of be punished if you didn't. Muchos de los problemas que comenzaron durante la era Attitude seguían siendo un tema en 2015. Solo cuando los aficionados estadounidenses iniciaron un movimiento, las autoridades estaban dispuestos a dar una oportunidad a las divas. En el programa del 25º aniversario de Monday Night Raw, WWE rindió homenaje a algunas de las mujeres más influyentes de la historia. Pero no todas las participantes se sintieron honradas. The 25th anniversary, it turned out that literally all we women did was just walk out and do this, which was sad. Unos meses más tarde, la empresa volvió a estar en el punto de mira por una decisión controvertida. We will host the first ever WWE women's match in Saudi Arabia. Tras una larga deliberación, el gobierno saudí finalmente permitió que las luchadoras actuaran en su país. Las aficionadas pudieron ver el evento en directo, pero solo si iban acompañadas de un supervisor masculino. Lacey Evans y Natalya llevaban trajes que cubrían todo el cuerpo y el paquete promocional de su combate fue muy censurado. En la narrativa oficial de WWE, el evento se presenta como un rayo de esperanza, en un país en transformación. De hecho, algunos aficionados gritaban, «¡Esto es esperanza!». Pero la vida de las mujeres saudíes sigue estando marcada por importantes restricciones legales y sociales. A pesar de las numerosas mejoras, las mujeres en Arabia Saudí siguen siendo ciudadanas de segunda clase en lo que respecta al matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. Las activistas por los derechos de las mujeres siguen siendo reprimidas, y los periodistas de investigación siguen corriendo el riesgo de ser encarcelados o ejecutados si informan sobre lo que el gobierno denomina noticias falsas. Por supuesto, no se menciona esto cuando quieren vender un evento pago por visión. Arabia Saudí paga miles de millones a empresas deportivas para convertir el país en un destino turístico de primer orden. The Saudi government is using sports in order to whitewash, as it were, some of its dubious human rights records. Se denomina lavado deportivo o sports washing. Se critica duramente que la WWE haga negocios con un gobierno en parte inhumano. La problemática relación entre las mujeres y la WWE tiene dos caras. Una era visible para todos en televisión, pero a menudo las historias despectivas no eran más que una caricatura de la oscura realidad que esperaba a las empleadas detrás del telón. Vince McMahon must have absolute authority and power.
breaking news that was just brought to me. Vince McMahon, the legendary CEO and chairman of Worldwide Wrestling Entertainment, is stepping aside. A lawsuit against him that contains some of the most graphic details imaginable. Según los documentos judiciales, Janelle Grant y Vince McMahon se conocieron en el complejo de apartamentos donde ambos vivían. Grant se encontraba en un momento muy bajo de su vida. Su vecino McMahon le prestó mucha atención y finalmente le ofreció un puesto en su empresa, a cambio de favores. Al principio, Grant estaba dispuesta a hacerlo, pero debajo de ella se abrió un agujero negro de chantaje y abusos. Grant afirma que durante los 3 años siguientes se vio obligada a mantener relaciones con varios hombres, antes, durante y después del trabajo. Entre ellos se encontraban Vince McMahon y John Laurinaitis. He and McMahon were the bosses. We can't forget it. These were the supervisors. These were the bosses. That is such an important part of this lawsuit. Get on your hands and knees like a dog. Oh, for God's sakes. The character of Mr. McMahon is really just Vince. She's a human being. I used to have a female dog, and that bitch did everything I told her to do. Now, damn it, get out. Exactly the same person. It's not a far stretch. I don't think she's feeling you, man. Take your skirt off, and take it off now. Como tantas mujeres antes que ella, Janelle Grant se encontraba atrapada en una situación difícil. Si se negaba, significaría el fin de su carrera y una humillación pública. I admit I went too far. I did. I got carried away, and she could have said no at any time, all right? En enero de 2020, Linda McMahon se enteró de la supuesta aventura de su marido y amenazó con divorciarse. Janelle Grant firmó posteriormente un acuerdo de confidencialidad y fue despedida. Según los informes, el silencio de Grant costó $3 millones. Pero a pesar del acuerdo de confidencialidad, Grant demandó a su exjefe. Una investigación independiente del Wall Street Journal sacó a la luz otras historias inquietantes que confirman lo que ya sabemos. They would do anything for stardom. Una exluchadora afirma que Vince la obligó a realizar actos sexuales y luego la degradó y despidió cuando ella se resistió a más insinuaciones, alrededor de 2005. Tras sus acusaciones, Vince le pagó $7,5 millones a cambio de su silencio. Otra empleada de la WWE afirmó que Vince le había enviado fotos desnudo sin que ella se lo pidiera. Él respondió con un pago de $1 millón para que guardara silencio, en 2008. En 2012, John Laurinaitis tuvo una aventura con una luchadora y, cuando ésta puso fin a la relación, supuestamente recibió un trato injusto en el lugar de trabajo. Esto resultó en un acuerdo valorado en más de $1 millón. Durante décadas, el miedo, el trauma, la presión y el dinero han silenciado a las víctimas. Pero desde 2016, cada vez más mujeres se han atrevido a hablar públicamente. Ashley Masaro contó su traumática experiencia de violación a pesar del acuerdo de confidencialidad, arriesgándose a sufrir sanciones económicas ruinosas. Solo en 2022 aprobó el gobierno de Estados Unidos la ley Speak Out, que permite a las sobrevivientes de agresiones sexuales exigir justicia a pesar de los acuerdos de confidencialidad. Así, Janelle Grant pudo presentar la demanda contra McMahon. McMahon recruited individuals to have relations with Miss Grant. Countless depraved and humiliating acts. Just for the record, I didn't force you to do any of those things last Monday, did I? Según la declaración legal de Janelle Grant, Vince McMahon compartió imágenes y vídeos con árbitros, productores, ejecutivos y también con la actual estrella Brock Lesnar. Según la demanda de Grant, McMahon le pidió que creara contenido personalizado para Lesnar. Lesnar supuestamente le pidió un vídeo en el que se la viera orinando. Cuando Grant acudió a los tribunales, los abogados de la WWE aconsejaron retirar a Lesnar de los programas para protegerse. 2 años después, regresó. John Cena. La reacción del público fue enorme. La mayoría de los aficionados no veían ningún problema en su regreso y argumentaban que era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Además, Lesnar no es parte de la demanda. Otros argumentan que WWE no se toma en serio su responsabilidad.
Fuentes internas informan de que no todos se sintieron cómodos con la decisión. Algunas empleadas lo consideraron una falta de respeto y calificaron la situación de repugnante. Wrestling, or whatever this is, has survived scandals before, and there is no reason to believe this one too won't be drowned out by all those fans who couldn't care less. Cuando vemos wrestling hoy en día, es importante tener claro que esa empresa no quiere cambiar la sociedad. Tampoco defiende una agenda política. Su única motivación es el dinero. El dinero y solo el dinero dicta sus acciones y opiniones. Admiten pequeños errores y se centran en la parte de la historia que les hace quedar bien. Solo abordan los problemas cuando ya no vale la pena guardar silencio. Se distancian de Vince McMahon, no porque las acusaciones puedan tener algo de cierto, sino porque esta vez no se saldrá con la suya. I'll see you all in hell! He hadn't been arrested for yet, though, when we did that, right? He had? Yeah, he had. Much of great fiction is that funny line between reality and storytelling. Vince loved blurring that line between fact and fiction.